Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a recuperar un poco así los saberes que vimos en las clases anteriores. Y la idea de la clase de hoy básicamente es que podamos reflexionar acerca de lo que pasó después de la ley Sáenz Peña. Ustedes se acuerdan que el presidente Sáenz Peña, en 1912, presionado por toda la cantidad de, digamos, anarquistas, socialistas, comunistas, radicales, que ponían en jaque, digamos, la autoridad del gobierno, decide, para descomprimir la situación, otorgar la ley Sáenz Peña, es decir, otorgar el voto secreto obligatorio y acabar con el fraude. Esa ley de 1912 termina en 1916 con la llegada al poder de los gobiernos radicales, es decir, básicamente de Hipólito Yrigoyen. El Partido Radical es un partido distinto al partido, digamos, que gobernaba antes. Ustedes piensen que antes gobernaba el PAN, el Partido Autonomista Nacional, que era un partido conservador en lo político, liberal en lo económico, y socialmente era un partido que representaba a sectores altos, a sectores de la oligarquía terrateniente. El Partido Radical, en cambio, es un partido popular, o sea, es un partido, digamos, a que pertenecen sectores del pueblo, sectores, digamos, de clase media, las clases medias que empezaban ya en ese momento a expandirse en la Argentina, que empezaban aparte a reclamar participación política, y, digamos, aparte las clases medias rurales, ¿sí? O sea, las clases medias del campo. Es decir, el Partido Radical es un partido, digamos, popular, de clases medias, y aparte organizado en todo el país. ¿Cuál es la plataforma principal del Partido Radical? Bueno, la principal plataforma del Partido Radical tiene que ver con acabar con el fraude y construir la democracia que finalmente se logra en 1916. Los dos presidentes, digamos, radicales van a ser Hipólito Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear. Yrigoyen en dos ocasiones, entre el 16 y el 22, y entre el 22 y el 30, y después, digamos, en 1930, ese gobierno va a quedar trunco por un golpe de Estado. A ver, ¿cuáles fueron las principales características, digamos, de los gobiernos radicales? Fueron un partido popular, es decir, es un partido popular, es un partido que representa a sectores medios, a sectores populares, como dije antes, representación aparte de clases medias. Y aparte va a ser un partido, digamos, en cuyos gobiernos van a empezar, digamos, a pulular las primeras leyes laborales. ¿Qué significa esto? Piensen que las 8 horas de trabajo, el descanso de los domingos, el derecho a las primeras cajas de jubilación, son leyes que se van, por ejemplo, a decretar, digamos, bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, ¿sí? Que obviamente, digamos, el gobierno lo que hacía, digamos, era representar a los sectores que habían votado, digamos, que eran los sectores populares. El Estado árbitro, ¿qué quiere decir esto? Esto es muy importante. Ustedes acuérdense, cuando vimos la vez pasada, el caso de, por ejemplo, de la policía que reprimía trabajadores, ¿sí? Por eso acuérdense que los anarquistas se burlaban de la policía. ¿Qué es el Estado árbitro? Ya no es un Estado, digamos, que reprime trabajadores y que reprime protestas sociales. Frente a un conflicto social, un conflicto laboral, gremial, el Estado, digamos, se pone como árbitro. ¿Qué quiere decir esto? Se pone, digamos, en el medio entre los sindicatos y la patronal, o sea, los empresarios. Y trata de mediar, ¿sí? Y generalmente media a favor, digamos, de los trabajadores. No siempre, ¿eh? Pero muchas veces, digamos, lo hizo, la mayoría de las veces. Otras veces no, digamos, y bueno, hubo también situaciones como la Patagonia Rebelde, la Semana Trágica, que dan cuenta de ello. Y la reforma universitaria, ¿qué significa esto? Significa que ustedes piensen que la universidad como la conocemos hoy, pública, gratuita, bueno, no existía en ese momento. Era una universidad oligárquica, una universidad en donde, digamos, no había parte, digamos, ni gobierno, ni nada de lo que hay hoy, y, digamos, un movimiento empieza en la provincia de Córdoba en 1918, planteando justamente esto, y finalmente, bueno, Yrigoyen accede, digamos, a este reclamo, ¿sí? Y sanciona en 1922, antes de irse a la presidencia, la ley de reforma universitaria, que es una ley que justamente establece el gobierno de los estudiantes, el derecho a que los estudiantes participen del gobierno por medio de su claustro, que cada docente tenga libertad de cátedra, etc. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? En 1930 estalla la crisis económica en Wall Street, o está en Estados Unidos. Estados Unidos es el centro del sistema capitalista mundial, es el centro de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siendo el centro de la economía Estados Unidos, todos los países del mundo entran en crisis. Entra en crisis Inglaterra, que era el destino, digamos, de las exportaciones argentinas, es decir, la carne se exportaba a Inglaterra, los cereales se exportaban a Inglaterra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como los ingleses también entran en crisis, dejan de comprar carne, dejan de comprar cereales, esto significa que la Argentina tampoco puede importar, y por lo tanto se produce una gran crisis económica. En las crisis económicas, siempre la sociedad identifica como responsable el presidente, la imagen de Yrigoyen cae, si bien seguía siendo un líder popular, no lo era tanto como antes, y esto lo que produce justamente, digamos, es que los militares, ¿sí? Asociados con la oligarquía terrateniente, que siempre lo había odiado, porque ustedes imagínense que muchas de las leyes digamos, del partido de Yrigoyen habían sido en contra de ella, por la fuerza deciden sacarlo mediante un golpe de Estado el 6 de septiembre de 1930. Este sujeto que tiene acá, digamos, los bigotes con cara de facho, digamos, se llama Uriburu, ¿sí? Félix Uriburu, José Félix Uriburu. Le decían Juan Pepe. ¿Saben por qué le decían Juan Pepe? Porque era un admirador del ejército alemán. Ustedes imagínense un admirador del ejército alemán, digamos, en esa época, de años 30, un fascista directamente.
Su ideología era el nacionalismo católico, fue apoyado por sectores de la oligarquía, ¿sí? Él va a hacer el golpe de Estado y va a establecer la primera dictadura militar de Argentina, la primera de 5 dictaduras militares. Y la idea, digamos, es que, bueno, los conservadores que lo apoyan, el PAN que lo apoya, la oligarquía que lo apoya, la idea de ellos, digamos, es básicamente restablecer, ¿sí? El poder previo a 1916. O sea, ellos quieren volver al país previo a Irigoyen. ¿Esto cuándo se va a lograr? Bueno, recién en 1932. Aquí hay una cosa, digamos, medio extraña. Uriburu quiere reformar la Constitución, los propios compañeros, digamos, del golpe no se lo permiten. Uriburu, digamos, llama a elecciones, las pierde, entonces las anula y después renuncia. Antes llama elecciones, y quien va a ganar va a ser este otro militar, que es Agustín P. Justo. ¿Quién es este hombre? Agustín P. Justo es un liberal, es una persona con llegada a la oligarquía, es un hombre con excelentes relaciones con Gran Bretaña, y básicamente él representa, ¿sí?, de vuelta los intereses de aquella clase conservadora que había sido derrotada en el 16, y que ahora retorna al poder del Estado mediante un golpe de Estado. Claro, digamos, Agustín P. Justo no puede ganar las elecciones, ¿quién lo va a votar, digamos, ¿no es cierto? Mira la cara que tiene. Entonces, ¿cuál es el tema? Lo que termina ocurriendo, digamos, es que hace fraude, se restablece el fraude electoral, ¿sí? Y de esta forma, Agustín P. Justo, digamos, al mando de la Concordancia, que es una alianza conservadora, llega al poder a ejercer la presidencia. Bueno, una presidencia, digamos, en medio de una crisis aparte. Entonces, ¿cuáles van a ser las principales políticas? Primero se restablece el fraude, se restablece, digamos, el poder conservador que había antes. Es como que vuelve el poder conservador que había estado previo a Irigoyen y previo al radicalismo. Su partido es la Concordancia, un partido conservador, ¿sí? Y esto es importante. Como no podían, digamos, establecer de vuelta el modelo agroexportador, porque no se podía exportar, porque Inglaterra ya no compraba ni la carne ni los cereales que vendía la oligarquía, tampoco se podía importar. ¿Cuál era, digamos, el mecanismo por el cual funcionaba la economía? La Argentina vendía, mejor dicho, la oligarquía argentina vendía, ¿sí?, digamos, las carnes, los cereales a los ingleses pagaban, digamos, y con esas divisas que pagaban los ingleses se importaban los productos hechos por industria de otros países, manufacturados. Esto, como ya no es posible, va a empezar en la Argentina un proceso de sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir esto? El Estado argentino, conducido por este hombre, va a liderar un proceso por el cual las cosas que antes se producían en el exterior y que se importaban, ahora se empiezan a producir en la Argentina, ¿sí? Es el inicio entonces de otro modelo económico que tiene 2 pilares. El desarrollo industrial, por un lado, y el intervencionismo del Estado. Es una política keynesiana, uno podría decir, acuérdense la ideología keynesiana que vimos en una de las clases, para el desarrollo industrial. Este hombre va a gobernar hasta el 38, en 6 años en su momento de mandato, y va a ser sucedido por 2 conservadores más, dentro de la misma coalición, ¿sí? Uno es el de la izquierda, que es Marcelino Ortiz, Roberto Marcelino Ortiz, un hombre conservador también, que al poco tiempo queda ciego porque era diabético, tiene que dejar la presidencia, y quien asume la presidencia del país es su vicepresidente, alguien aún más conservador que él, que es, sí, Castillo, Ramón Castillo. Este hombre, digamos, va a intentar, por ejemplo, ustedes piensan que ya es la época, estamos en el 38, 39, es la época en que ya explota la Segunda Guerra Mundial, hay 2 bandos, los aliados, digamos, integrados por Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la Unión Soviética, y el eje, digamos, fascista, conformado por Japón, Alemania, el país más importante en este eje, e Italia fascista. ¿Qué es lo que pasa? Tanto Castillo, digamos, como a quien era a dejarle la presidencia, que era, digamos, un hombre que se llamaba Robustiano Pastrón Costas, que era un hacendado de la provincia de Salta, pensaban aliar a la Argentina con los aliados, es decir, con los pro-británicos, digamos, con Gran Bretaña, con Estados Unidos. Claro, ¿quién va a estar en contra de eso? El ejército. Si el ejército argentino, digamos, que tenía una formación alemana, una formación, digamos, casi nazi, y por eso, digamos, se va a producir en la Argentina, ¿sí?, el 6 de junio, el 4 de junio del 43, el segundo golpe de Estado, ¿sí?, que va a estar justamente encabezado por estos hombres, Rawson, Ramírez, digamos, y Farrell, y van a desplazar al gobierno conservador. Este es un golpe muy raro, porque en general los golpes de Estado en la Argentina, los golpes militares, no son hechos únicamente por militares, son hechos por militares con apoyo de sectores de la sociedad civil, por eso son cívico-militares. Por ejemplo, el golpe del 30 fue orquestado por el ejército, por un sector importante del ejército, pero asociado con un sector de la oligarquía terrateniente que quería sacar a Irigoyen del gobierno. Este golpe de Estado va a estar comandado solamente por los militares, y específicamente por una logia que se llama GOU, Grupo de Oficiales Unidos, digamos que eran oficiales de bajo rango, digamos, eran coroneles. Dentro de ese grupo estaba el coronel Perón, que después va a ser presidente más adelante, pero elegido por la gente, que tenían ideas nacionalistas, es decir, no querían la alianza, digamos, ni con Inglaterra ni con Estados Unidos, tampoco querían, digamos, el liberalismo económico que propiciaban, digamos, los conservadores,
¿sí? Y básicamente lo que no querían era eso, el alineamiento, digamos, digamos, el eje, digamos, mejor dicho, con los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Es por eso que dan el golpe de Estado, ¿sí? E inicia de esta forma, se inicia la segunda dictadura militar de la historia argentina. ¿Por qué esto es importante? Porque dentro de este gobierno militar, quien va a ocupar un cargo muy importante va a ser el coronel Perón, digamos, en ese entonces. El entonces coronel Perón. El entonces coronel Perón va a ocupar cargos, ¿sí? En el GOU, en el gobierno, y va a empezar a construir su candidatura presidencial, que tras el 17 de octubre del 45, digamos, donde, bueno, hay todo un episodio en que Perón va preso, digamos, y la gente sale a la calle a respaldarlo, y las elecciones del 46 va a llegar a la presidencia, ¿sí? Pero bueno, ya eso es tema de otra clase, digamos, y de otro momento. Así que bueno, eso quería contar, ¿sí? Te mando un beso.